Consejos para una vida saludable. En compañía. Mucho se ha hablado de qué es mejor a la hora de dar a luz. Siempre, tanto para el bebé, que sería la prioridad para las madres, tanto para la madre, que también es la prioridad para el ginecobstetra y el médico. En este caso, hablamos de que en los países de América Latina es mucho más propensa la elección, y de hecho es fácil decirlo, la elección de las madres que tiende precisamente a la cesárea. Cuando vemos, por ejemplo, que en otros países esto no es una elección. A las mujeres definitivamente se les permite, por así decirlo, dar a luz de una manera natural, y el último recurso es la cesárea. Sin embargo, hemos visto cómo esta tendencia, por supuesto, es completamente contraria a lo que vivimos hoy en día en esta parte del mundo, y aparte que pareciera que no es solamente por una razón de escogencia de la parturienta, sino que además últimamente los médicos ginecobstetras y los médicos en general están preparados específicamente para una cesárea y no tanto para un parto natural. Pero yo estoy aquí lanzando puntas y flechas y cosas, pero en realidad tenemos en el estudio pues una visita para mí pues muy amena, el doctor ginecobstetra Gustavo Briceño Valles, quien además fue coordinador en materno-infantil de Corposalud hasta el año 2012 y quien es un experto en la materia. Y recuerdo que el día que lo conocí, yo tenía apenas unas 4 o 5 semanas de embarazo, y yo le dije: doctor, yo sé que es muy difícil, pero yo siempre he querido tener un parto natural, y a mí me dicen que es imposible conseguir un médico que practique un parto natural hoy en día. Y me dice: pero que si yo soy pro parto natural. Y ahí yo ese día me enamoré del doctor. Así que bienvenido, doctor Briceño, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, tendría que repetirlo más entonces el mensaje. Sí, existe lo del parto natural y la cesárea. Ese es un versus que está muy en boga todo el tiempo, que hay un inicio de control prenatal. Pero yo creo que lo importante es el buen control prenatal. Empezando por el inicio, bien dijiste ahorita 4 o 5 semanas. Lo óptimo es antes de las primeras 13 semanas. Lo que se llamaría un inicio de control prenatal de bajo riesgo, un control prenatal a tiempo para tener por lo menos 6 o 7 controles en el total del embarazo, por lo menos. Eso nos permite llevar al final del embarazo con un buen control y determinar si es parto o es cesárea. Existe la indicación cesárea, por ponerte un ejemplo, tu bebé se quedó sentado, que se llama podálico, tu bebé quedó en situación transversa, de esa manera no puede nacer. Entonces, la forma de nacer es cuando el bebé viene de cabeza, que se llama cefálico, y cumple con todas sus medidas en relación madre-hijo. La desproporción fetopélvica puede ser o un bebé muy grande, o una pelvis muy pequeña, o al revés, una pelvis muy pequeña con un bebé normal, o en su efecto, la combinación de ambas. Pero sí hay indicaciones de cesárea. Pero cuando hablamos de porcentaje, y escúchalo bien, cuando hablamos de porcentaje, el 90% de los partos deberían ser por vía natural. Y el 10% es a los diagnósticos que van indicando, empujando hacia la cesárea. Diagnóstico e indicación, estoy hablando. Ahorita se anexó, y esto se cambió de un 90 a cesárea y un 10 a parto, en el 80% del deseo materno de ser cesárea. Claro. Planificado de mucho tiempo por tabús, por miedo, por dolor, por la forma de atención del parto. La atención del parto individualizada en los hospitales, por la gran cantidad de gente que va a la sala, no puedes individualizarla con anestesia particular para cada caso. En privado sí. Entonces, el que nace en privado tiene una historia de parto diferente al que nació en un hospital sin anestesia, cuando le hicieron el corte para que naciera el bebé, la episiotomía, como se llama, y eso lo hicieron sin anestesia y condujo un gran dolor. Y eso es lo que él vende el paciente, lo que sintió en ese momento. Y es lo que toma la hija, y lo que toma la nieta, y lo que toma el vecino. Ese dolor que ella sintió es que lo sintió, y es verdad, lo sintió. Claro. Entonces, se arrastra un miedo, y cuando llegan ya al primer control, ya van mentalizadas a la cesárea, porque bajo anestesia, es obligatoria, es controlada en el tiempo, y entonces favorece mucho tanto al médico como a la persona que está pariendo. Y como se favorece todo el mundo, el buen negocio, vámonos a cesárea. Claro. Y entonces se cambió ese 90% que era hacer parto por un 10% de cesárea, está en este momento en Venezuela en un 90% de cesárea y un 10% de parto. Pero es un problema que haya esta predominancia, o sea, que la gente decida simplemente hacerse la cesárea y ya. No, es la forma de atención, son 2 vías, una vía natural, pero ya la vía lo dice, si es la natural debería ser la mayor. Por supuesto. Y la vía cesárea, que es una vía condicionada a que el bebé no
tenga daño en el momento del nacimiento, porque no podían nacer por esa vía y lo empujaron por esa vía de parto natural, no pudiendo pasar, y tuvieron que terminar en force, lesionando cabeza o polo cefálico, y ese es el problema que se evita con la cesárea, Claro. que existe, pero lo que pasa es que el porcentaje está cambiado totalmente en los países suramericanos, está cambiado un 90 o un 10%. Sin embargo, a nivel de salud pública, obviamente el porcentaje de partos naturales sigue siendo muchísimo más alto. El problema es el trato para eso, el trabajo para eso. Entendiendo que obviamente tenemos una cultura que está predispuesta a la cesárea, pareciera que entonces el parto natural y los trabajos que debe hacer una mujer embarazada antes y después del parto están por completo ignorados. Porque lamentablemente sí es verdad que obviamente sufrimos cambios en el cuerpo, pero también debemos prepararnos para eso y para una pronta recuperación, para poder evitar que en el transcurso del tiempo haya pues consecuencias permanentes en el cuerpo femenino. Sí, bueno, las cosas bien hechas de ambos lados, se pudiese decir que las dos funcionan bien. Lo que pasa es que sigo insistiendo en lo que es la indicación y lo que es la no indicación. Indicación es la causa de cesárea por conducta paterno o fetal, pero la no indicación es la causa de miedo, el tabú, que esa es la que te lleva a un alto porcentaje de cesárea, porque ya las personas están codificadas a parto. Me recuerdo que en el año 2014 tuvimos una conferencia con un colega mexicano, y él nos llevó a la sala de conferencia y nos presentó un parto natural. Y todo lo que estábamos ahí era especialista y nos dejó la cara, porque el colega nos está diciendo cómo se produce un parto natural. Y al final nos reímos todos cuando nos dijo, bueno, vean la forma como nacían los humanos. Claro, porque O sea, se ha desacostumbrado el sí, médico sí, a sí, esto. como diciéndonos, digo, todos ustedes lo que están haciendo es cesárea. Así es que nacen los humanos, de esta forma. Se recordaron cómo era y nos pasó el video previo y después al final fue que nos dijo eso. Nos causó mucha gracia y se me quedó grabado lo que él quiso decirnos. Claro. Íbamos más por la cesárea que por el parto, se nos estaba olvidando cómo es que nacen los bebés por parto. Es que de hecho, por ejemplo, yo pongo a mi abuela como ejemplo, ella tuvo 5 hijos y ella hasta los tuvo en casa. Entonces, claro, esa también era otra época en la que el médico iba a casa y bueno, obviamente atendía el parto y ella me dice, bueno, yo cada vez que iba a dar a luz, mi médico se pasaba todo el día en la casa y estaba ahí con nosotros, era prácticamente parte de la familia y estaba atendiendo. Hoy en día, obviamente las condiciones están dadas y los centros están dados para que el parto sea más controlado, para que todos los recursos estén a la mano y obviamente por eso es que una mujer va a dar a luz a un sitio específico. Pero el tema de la cantidad de horas que una mujer está en trabajo de parto restringe a veces hasta la condición del médico de decir, bueno, pero es que yo no atiendo este tipo de partos. ¿Qué pasa en ese caso? Cuando una mujer quiere dar a luz de manera natural y le dicen, no, pero es que yo no hago partos naturales, o te dicen, mira, no, es que tú tienes la piel estrecha y resulta que no, que era perfectamente apta para un parto natural. Insisto, la cesárea como versus parto, la cesárea es mejor planificada, la puedes poner una hora en el día, la puedes poner a una hora de conveniencia de los dos, la puedes calcular, si todo va bien, la puedes calcular perfectamente. La del parto no, el parto va a ser en el momento que el bebé diga, no ni la madre ni los tetras. Por lo general cuando está lloviendo, hay terremoto, hay relámpagos, se va la luz, ese es el día que el bebé escoge. Entonces eso cuando el papá no está cerca también. Cuando el papá o el carro no está ese día, cualquier cosa que tú veas inconveniente, ese va a ser el día que el bebé escoge. No sé por qué, pero pues casi siempre es así. Y los partos entonces se van como envolviendo en un tabú de problemas. Claro. Pero el que lo tiene se siente muy feliz. Este es un problema de números, decía de tu abuelita 5. Cuando tienes el primero por parto, los demás son más fáciles. El segundo es más fácil que el primero y el tercero más fácil que el segundo. Y así va, hasta que llega un momento que prácticamente le sacan el bebé y no en la casa, como lo dijiste, sin ningún problema. Eso me decía. Eso es lo natural. Es cierto. ¿Y el proceso de recuperación de un parto versus una cesárea es Las completamente diferente? Las dos han mejorado mucho. Okay. Tanto el parto como la cesárea. Hay que ser justo en esto porque mejoraron las anestesias, mejoraron la sutura, mejoraron los tiempos quirúrgicos, mejoraron la forma de operación, todo ha mejorado de los dos lados, tanto del parto como de la cesárea. Entonces, los dos, la broma está en decidir si es cesárea, hacerla bien, y si es parto, hacerlo bien, pero no por miedo ni por tabú. Y entonces eso nos daría a nosotros un porcentaje de un 90 por parto y un 10 por cesárea. Y ya estamos en este momento 90 por cesárea y 10 por parto. Y Aragua, dejo claro en esto como un paréntesis, es un estado pro parto. Porque nosotros fundamos en su tiempo la sala de parto natural de Palo Negro, la sala de parto natural de Magdaleno, y el Estado ha promovido el parto en todo el Estado en forma, tenemos premios nacionales, internacionales,
de atención de parto, de lactancia materna, una serie de cosas muy bonitas en los programas de Estado Aragua. Pero el 15% de las personas son las que llegan antes de las 13ª semana con control prenatal. Y ahí tenemos el primer problema. Claro. Entonces hay que estar atentos antes de pensar en un parto. A lo que se llama una captación cesárea. precoz, que era lo que no me venía, la palabra que no me venía. Captación precoz, ante la semana 13, después que supiste que estabas embarazada. Ya debe haberte visto el médico por lo menos una vez. Entonces, antes de pensar en parto o cesárea, lo primero que hay que hacer es entender que cuanto antes uno visita al médico durante pues una espera, es mejor. Asistir a todos tus controles y después ahí decidir al final cuál es la vía que vas a tomar, si es cesárea o parto. Y verán que casi todas van por parto, o deberían ir por parto. Que como su nombre lo indica, es lo más natural. Es lo natural. Doctor, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo y sobre todo por ayudarnos a profundizar un poquito más en el tema, porque a veces es simplemente, como usted dice, miedo, tabú, desconocimiento y no tenemos idea de también todos los beneficios que puede traer un parto natural. Bueno, sí, muchas gracias por la invitación. Gracias por hablar de este tema que es tan importante para nosotros, los que estamos en esto. Lo que estamos buscando es clasificar bien un buen control prenatal y al final decidir si es parto o cesárea según la conveniencia de la madre, pero que no sea por miedo o por tabú, sino simplemente porque es indicación cesárea, la cesárea. Y si es indicación parto, irse por esa vía que es lo natural. Quienes quieran visitarlo, ¿cómo pueden hacer? Bueno, eso ya en la parte privada, en la maternidad La Floresta todos los días, pero bueno, es el día a día. Ok, muy bien. El doctor Gustavo Briceño Valles, quien es ginecobstetra, y estuvo con nosotros conversando sobre el tema de parto natural versus cesárea y bueno, muy agradecidos con él.